Y si hablamos de incapacidad absoluta de AENA, tenemos que hablar de inutilidad de la Agencia Española de Seguridad Aérea a continuación. Esa agencia creada por su gobierno y que evidentemente también ha fracasado estrepitosamente en esta situación. Y desde el primer momento la reacción del Gobierno fue tratar de echarle la culpa a otros y fundamentalmente al Partido Popular. Todos somos responsables, pero unos son más responsables que otros. Eso es evidente. Lo primero que tengo que hacer es aclarar perfectamente de dónde venimos y cuáles han sido los hitos fundamentales, documento en la mano. Mire, me voy a ceñir también al año 1981, al que ha hecho referencia el señor Bellocchi. En el año 1981 es la primera vez que se establece el régimen laboral a turnos de los controladores, con 1.584 horas al año. Es en 1989, ministro señor Barrionuevo, en el que se firma un protocolo por todo el mundo, un protocolo 1989, en el cual jornada laboral 1.200 horas año, descansos del 33% diarios y del 50% nocturnos. Leer ya, señor ministro, a los 55 años, 45 días de vacaciones, y bien es verdad que se establece una excepcionalidad en los años 89 y 90 de 1.350 horas. Pero insisto, protocolo año 89. Año 92, señor Borrell, ministro, pacto colectivo, pero estatuto de controladores de control aéreo, firmado por el Gobierno, AENA, SECA y USCA. Artículo 31, 1.200 horas año, no más de 120 horas al mes, el mismo LER, los mismos 45 días de vacaciones y la capacidad de autoorganización, señor ministro. Año 92. Año 92, cuando usted quiera, aquí lo tiene a su disposición. Año 99, primer convenio colectivo, ciertamente, que recoge en su integridad el Estatuto de los Controladores de Control Aéreo, en su integridad. Y en el acuerdo número 19 acuerda con los controladores la creación de 741 puestos de controlador entre 1998 y 2003. ¿Qué hizo el Partido Popular? Pues crear no 741, sino 782 puestos de controlador. Pero es más, ahí también se dice que ante la falta de controladores, provisionalmente se harán 1.424 horas al año con pago ordinario. 1.424 en lugar de las 1.200. Por lo tanto, hay que ver cuál ha sido el transcurso de la legislación en este caso. Pero es que hay un hecho muchísimo más importante y muchísimo más trascendente que le da la realidad de la situación que usted se encuentra, no cuando llega al Ministerio, sino en febrero de este mismo año. Y es que las horas extras a partir de este convenio, que ya hemos dicho, pero hay que recordar que tenía vigencia hasta el año 2004, se hacía con los módulos que se iban acordando sucesivamente y que hasta el año 2003 respondió a la fórmula 15+6 en fase de extinción hasta que se cubrieran todas las plazas. Es decir, 15 jornadas de trabajo ordinario al mes y 6 extraordinarias. ¿Pero qué se hizo a partir de 2004? Es decir, con los gobiernos de este Partido Socialista que actualmente está en el poder. Pues mire, desde el 2004 solo se ha hecho una convocatoria en el 2006 de los 150 controladores, pero esos módulos que respondían a la fórmula 15+6
se transformaron en 15 más 18. 15 más 18. Es decir, 33 jornadas al mes, más que días tiene el mes, de los cuales 15 eran ordinarias y 18 extraordinarias. Desde luego, pues después de 20 negociaciones infructuosas que usted ha señalado en los gobiernos de doña Magdalena Álvarez, no fueron tan infructuosas porque hubo un crecimiento de los módulos hasta el nivel que acabo de señalar. Serían infructuosas para el Gobierno, pero fueron muy fructuosas para los controladores. ¿A qué se debe el crecimiento de horas extraordinarias? No solo al aumento del tráfico aéreo, sino a los módulos de 15 más 18. Si eso además lo añadimos a que durante la época del Partido Socialista se convocaron 86 y 150 controladores frente a los 973 del Partido Popular, pues ya podemos tener una más clara situación de quién ha creado el problema. Y cuando usted en febrero dijo que era una situación intolerable, a quien más estaba usted criticando, sin duda alguna, era a su propio partido, señor Blanco. Y en agosto de este año aparece ese decreto, el 1001-2010, que desaparecen conceptos de la ley, que aparece el concepto de actividad aeronáutica. Señor Blanco, se lo han dicho otros parlamentarios, otros portavoces, eso es un bodrio laboral. O sea, no hay quien lo entienda, porque o es actividad aeronáutica unas horas o es jornada laboral otras horas, pero que sean las mismas horas y que haya conceptos que no coincidan en una y en otra, hay una contradicción en el contenido de ese horario, señor Blanco, porque es imposible cumplir uno y el otro. Porque lo que es cierto, señor Blanco, y usted no nos ha dicho aquí hoy, es que el Real Decreto Ley entra con un texto a la mesa del Consejo de Ministros y sale con otro texto del Consejo de Ministros. ¿Qué pasa en medio ¿Qué pasa en medio en el Consejo de Ministros que no se supiera y se tenía que tener la previsión? Porque usted ha dicho aquí que sabían lo que había pasado en Santiago, sabían lo que había pasado en Mallorca, los horarios que se podían acabar en Canarias, señor Blanco, y declaraciones de algún alto cargo de su ministerio que reconocía que se estaban agotando las horas laborales. Y otra cuestión, aprueban primero el presidente del Gobierno aprueba primero por la tarde el Real Decreto 1611, que militariza ya tanto el control como el control de los controladores, que es la literalidad de ese Real Decreto, y sin embargo no se hace nada hasta el sábado a mediodía. Es decir, la pregunta es, señor Blanco, ¿por qué la declaración del estado de alarma no se hace el mismo viernes ante la ineficacia de ese decreto 1611? ¿Cómo es posible que de haber solucionado el problema la noche del viernes se solucione la tarde del sábado? Lo que decimos es que no se ha resuelto el problema y que la situación se le ha ido de las manos al Gobierno. No debemos de olvidar que está en el sector aire, está en lo público, y el sector tierra está en lo privado. Y eso se nos olvida a la hora de hacer determinadas cuestiones. Nada nos ha dicho usted de la prórroga del estado de alarma. Yo creo que oculta usted al Congreso una parte importante de su comparecencia de hoy. Porque si está convocado el Consejo de Ministros de forma extraordinaria para las 7 de la tarde, no puede usted escudarse en que es una cuestión del Consejo de Ministros, porque estamos hablando de un estado de alarma que le afecta especialmente a personal de su ministerio y que es obvio que usted debería decirnos aquí qué ha hecho desde el día 4 para acabar con ese estado especial de la alarma, o reconocer que no tienen otra medida más que la prórroga, y desde luego
decirnos en esta comisión, porque se trata de la materia de los controladores, que es lo que en este momento está militarizado, en qué se justifica esa posible prórroga. Porque, fundamentalmente, señor Blanco, lo que los ciudadanos tienen que saber es que si ustedes necesitan prorrogarla es porque no han controlado la situación. Entonces, si no han controlado la situación y no tienen otra medida más que la prórroga, dígalo. Dígalo, porque una medida tan excepcional, utilizada una sola vez en nuestra democracia, desde luego necesita mayores explicaciones por parte del Gobierno y, por supuesto, del ministro, que la tiene que proponer.